Y la actividad siguiente que vamos a celebrar es la mesa redonda denominada Tecnologías Centradas en Humanos, donde participan el doctor Cuauhtémoc Rivera Loaiza, profesor asociado en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Es miembro de la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora y de la Academia Mexicana de Computación. También tenemos el gusto de tener la participación de la doctora Karina Caro Corrales, egresada del doctorado en Ciencias de la Computación del CICESE. Es responsable del Laboratorio de Sistemas Interactivos para la Salud, Educación y Bienestar en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras con nivel 1, de la Academia Mexicana de Computación y de la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora. Nos acompaña también en esta mesa el doctor Jesús Favela Vara, quien obtuvo el grado de maestro en ciencias y doctorado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en donde trabajó como asistente de investigador. Actualmente es investigador titular en el Departamento de Ciencias de la Computación del CICESE e investigador nivel 3 en el SNI. Es miembro de la Academia Mexicana de Computación, la cual recientemente le otorgó el Premio Nacional de la Computación. Es un gusto tenerlos y estarán moderados por el doctor José Antonio García Macías, quien obtuvo su doctorado en el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia. Es investigador titular del Departamento de Ciencias de la Computación en el CICESE, miembro del SNI nivel 1 y miembro titular de la Academia Mexicana en Computación, a quien le cedo este espacio. Muy bien, muchas gracias, Valencia. Pues bueno, este panel o mesa redonda tiene que ver con tecnología centrada en los humanos. Y yo creo que después de la charla que vimos del doctor Marcos, vemos la relevancia, ¿no? de esto. A mí la verdad me dejó mucho pensando y tratando de repensar cosas, lo que decía él, de que normalmente vemos, o sea, somos muy tecnocéntricos, pues no nos enfocamos en los sistemas tecnológicos y luego vemos, bueno, ya lo estamos haciendo y cuáles son las implicaciones sociales, ¿no? En vez de a lo mejor repensarlo de otra manera, hay sistemas sociales que se ven impactados cuando tenemos la asistencia de sistemas tecnológicos, ¿no? Y entonces eso, como lo explicó muy bien el doctor Marcos, nos da otra perspectiva, ¿no? Nos pone a pensar diferente en cómo deben entonces desarrollarse los sistemas tecnológicos, ¿no? Y bueno, en parte es esa la perspectiva que queremos traer ahora de sistemas tecnológicos centrados en los humanos, o sea, desde la perspectiva de el humano como el benefactor de estos sistemas, ¿no? A veces, o eso debería ser, pensamos, ¿no? Benefactor, pero a veces vemos que no es benefactor, o sea, recibe no beneficios, sino recibe, bueno, armas y cosas de estas que son tecnologías que no nos benefician para nada, ¿no? En fin, el panel va a estar dividido básicamente en tres temas fundamentales, ¿no? El primero tiene que ver con lo que se conoce como Human Centered Design, ¿no? Diseño centrado en los humanos. O sea, diseñar tecnologías tomando a la humanidad, a las personas, como el centro de diseño para diseñar precisamente estas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, el HCD, por la sigla de Human Centered Design, es un proceso de diseño iterativo que se centra en comprender a las personas que utilizan un producto o un servicio. Entonces, implica observar, participar, y luego aquí hay un término así interesante, ¿no? Sentir empatía. Ajá. O sea, ser empático, sentir empatía para comprender las necesidades y los puntos débiles de los clientes
o de los usuarios o de quienes van a estar pues, recibiendo esta tecnología, ¿no? En particular, el concepto de empatía es crucial para un proceso HCD. Por ejemplo, lo que se conoce como design thinking se hace en torno a este concepto de empatía también, ¿no? Y este concepto busca dejar de lado las propias suposiciones sobre el mundo para obtener información de los usuarios y de las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, Schneiderman, que es una figura prominente dentro de interacción humano-computadora, asegura que la empatía permite a los diseñadores ser sensibles a la confusión y a la frustración que los usuarios puedan tener y a los peligros hacia las personas cuando los sistemas, como los sistemas de inteligencia artificial, que en este caso es de ahí donde lo saqué, cuando fallan estos sistemas, ¿no? Bueno, entonces, tengo una serie de preguntas, como preguntas detonadoras, no es que tengan que responder cada una de ellas, sino como para centrar más o menos en torno a qué podría ir la discusión que pudieran tener ustedes. Que dice, por ejemplo, ¿qué aspectos de HCD deberían considerarse para sistemas ya particularmente de inteligencia artificial, ¿no? O deberían considerarse nuevos aspectos particulares a este tipo de sistemas, o los que ya hay para sistemas en general son suficientes, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los grandes retos para lograr sistemas de inteligencia artificial centrados en los humanos? Entonces, pues bueno, no tenía yo un orden en particular. Si alguien quiere. El Premio Nacional de Computación ya dijo que. Sí, ni modo que puedes hacer. Yo aquí siento que debería haber como un dedo de Jeopardy. De tú le haces la pregunta y cada quien la hace ting. Pero, híjoles, yo creo que el tema de la empatía es fundamental y es algo que no solamente como investigadores, sino como personas compartimos muchos de los que estamos en esta mesa y aquí en el CICESE. Es el tratar de desarrollar tecnología considerando a lo mejor sin pensarlo tanto sobre el impacto que puede tener sobre las personas que lo van a utilizar. Menos es algo que yo aprendí aquí en el CICESE también en parte, ¿no? De estar siempre observando, viendo qué es lo que tu avance, tu algoritmo, tu nuevo programa puede tener como consecuencias. Yo en lo particular creo como decía el ponente de la plática anterior, pues me considero también un tecnófilo, pero tengo la ventaja también de ser de una generación que me permite tener una comparación sobre cómo era la vida antes del acceso universal y totalmente al alcance, casi en cualquier situación de donde te encuentres de información y puedes de alguna manera llegar a discriminar. Creo también por mi propia vida que estoy cambiando de estilo de vida, me hago más viejo y empiezo a ver también de que la tecnología que yo solía disfrutar ahora cada vez es más extraña para mí, más difícil de utilizar y me encuentro en una situación donde no veo suficiente avance tecnológico o una consideración a mi nuevo estilo de vida. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Sí. En realidad era varias sobre los HCD, Human Centered Design, pero en particular para sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Si se debe haber nuevas consideraciones o los que ya hay bastan. No, yo creo que todavía falta bastante, sobre todo en nuestro país, ¿no? Estamos ahorita viendo, en mi opinión, lo que está haciendo Europa y sobre eso vamos nosotros tratando de emularlos, si nos permiten las compañías o los gobiernos, ¿no? Pero sí falta bastante por hacer. Y bueno, aquí se lo paso ahora a Karina. Bueno, pues primeramente muchas gracias, doctor, por la invitación. Y bueno, yo creo que nos dejó reflexionando mucho la plática anterior, ¿no? A todos. Y respecto ahorita a la importancia del Human Centered Design en este tipo de sistemas, creo que nunca ha tenido más importancia como hoy. O sea, es sumamente importante. O sea, no podemos perder de vista
para quién se están creando estos sistemas, ¿no? Yo veo una desconexión y bueno, a lo mejor en el caso particular de México, ¿no? Cómo la industria avanza obviamente a una velocidad versus la parte de investigación y desafortunadamente México no tiene como estas alianzas a lo mejor tan fuertes, porque yo sé que que sí existen, donde lo que se genera de investigación se va a aplicar a estos productos, ¿no? Pensamos en Estados Unidos, donde hay universidades como Stanford que tienen sus propios centros ya de Human Centered AI y que están haciendo estas alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta, creo que sí nos estamos quedando un poquito atrás respecto a eso, pero necesitamos concientizar a los equipos donde ya no es el diseñador, no nada más soy yo la creadora de tecnología, sino este concepto de inter y transdisciplina, yo creo que nunca ha tomado más relevancia como ahorita. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿no? Yo que trabajo con Human Centered Design, para poblaciones vulnerables, ¿no? Yo veo todo lo que hay alrededor de crear una tecnología, metiendo, por ejemplo, la parte de inteligencia artificial, ya no es algo que una sola persona puede estar, o sea, no nos va a alcanzar el tiempo, no que no tengamos la competencia, ya tenemos que integrar otros actores, ¿no? Esta persona, ¿quién va a velar por la ética? ¿Quién va a velar por la privacidad del sistema? ¿Quién va a velar por la utilidad? Vamos a evaluar de una manera diferente estos sistemas y todo eso creo que hay muchos retos desde el punto de vista del área de interacción humano-computadora para poder abonar a tipo de sistemas. Entonces, la importancia es muy grande y ahorita es el momento también de hacer estas alianzas, no nada más con tecnología, sino con todas las otras áreas. Gracias, Karina, y gracias también por la invitación a participar en este foro. Yo quisiera empezar por ahondar un poquito sobre estos dos términos, inteligencia artificial y centrado en el usuario humano, persona, humanidad. Me gustó que dijo Tony. Primero, sobre inteligencia artificial. Escuchaba hace poco una entrevista con el recién premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, sobre inteligencia artificial. La entrevista en realidad es de hace unos meses, pero yo lo escuché hace un par de semanas apenas. Y él tiene cierta autoridad para hablar del tema porque ha trabajado mucho en mercados de trabajo, o sea, labor economics, y en tecnologías disruptivas. Y él me dejó pensando porque decía que en el mejor de los casos, la inteligencia artificial tendría un impacto económico, esa es su especialidad, por ahí del 1.5%, o sea que crecería la economía en 1.5% en una década, que es lo que hizo las tecnologías de Internet. Y él decía, yo veo a las tecnologías de Internet mucho más disruptivas, o sea, de fines de los 90s. El hecho de que ahorita tengamos un celular y podamos ver direcciones a cualquier lugar o checar la tarea o a qué hora es el cine, decía tener una penetración mucho más grande. Y creo que tenemos en esta comunidad cierto sesgo de ver esta tecnología como más disruptiva porque somos knowledge workers, somos trabajadores del conocimiento, sobre todo esta última fase de los LLMs, tiene un impacto más directo y sin duda en la parte de educación, ¿no? Donde vemos a nuestros estudiantes adoptando estas tecnologías más rápido que nosotros. Entonces, quizá somos un poco más, estamos un poco más preocupados o somos un poco más optimistas sobre el impacto y posiblemente sea más moderado, ¿no? De acuerdo a este especialista, que creo que tiene algunas bases para hablar de eso y posiblemente no sea tan disruptiva como pensamos. Desde el otro punto de vista, la idea de diseño centrado en el usuario es ya tiene varias décadas en la comunidad de HCI, importancia, ya se han desarrollado metodologías al respecto de eso. Y este énfasis en inteligencia artificial centrado en el humano, eh, creo que también embebe algunos valores como decía el keynote esta mañana, de estos stakeholders que tienen cierto control sobre estas tecnologías, ¿no? Y en particular esta sociedad occidental que pone
o que le da más valor a lo individual versus a lo colectivo. Para cierto tipo de diseños tiene sentido la personalización, ¿no? El entender a este usuario particular. Por ejemplo, yo que trabajo en el área de demencias, cómo desarrolla una persona con demencia la enfermedad y la trayectoria de la enfermedad es única, ¿no? Hay una frase que nos gusta mucho en esa comunidad, que es cuando conoces a una persona con demencia, conoces a una persona con demencia. Entonces tiene ahí mucho sentido el diseño centrado incluso en la persona. Cuando hablamos de inteligencia artificial, por una parte tenemos la parte de sustrato, inteligencia artificial, que es uno de los grandes logros en la última década, yo diría quizá de los últimos 5 años, de la última década. En la inteligencia artificial es aprovechando tecnologías en la nube y sobre todo los modelos reentrenables y los modelos reutilizables, nosotros podemos con relativamente poco esfuerzo adaptar un modelo que es muy exitoso, por ejemplo, para reconocer objetos en forma visual, a que reconozca cierto tipo de objetos o cierto tipo de comportamientos, o adecuar un gran modelo de lenguaje para ciertas necesidades específicas y, por ejemplo, crear un agente terapeuta para ciertas enfermedades mentales o algo así, sin tener que reentrenar de cero, sin tener que desarrollar mucha tecnología propia. Entonces es un antes y un después, pero está esa tecnología de sustrato que controlan ciertas organizaciones privadas, como decía el keynote, quizá también en China el gobierno. Y luego, pues la mayoría de nosotros acabamos siendo, incluso diseñadores y desarrolladores de tecnología, acabamos siendo intermediarios entre ese sustrato base que nos llega y el usuario final o la humanidad, ¿no? Recientemente en HCI ha habido trabajo en algo que ahora le llaman diseño asistido por valores, no, guiado por valores, sería más o menos la traducción más correcta. Que creo que es un poco más interesante porque pone más énfasis en este aspecto colectivo más que en el aspecto individual. Y en ciertos aspectos, como por ejemplo simplemente el uso de recursos necesarios para o el consumo de agua que involucra hacer X número de consultas a un LLM para chatear con un novio o novia ficticia o una gente que se hace pasar de novio o novia, pues puede ser interesante para un usuario, pero a lo mejor a nivel colectivo y de humanidad y sociedad no lo es tanto. Aunque los que proveen ese sustrato, los Big Tech, las compañías que desarrollan esas tecnologías, pues a lo mejor entre más lo uses es mejor. Entonces, como que ese énfasis creo que es necesario también ese balance entre valores colectivos y necesidades o intereses individuales. Sí, antes de pasar al siguiente, mencionaban Karina y Temo que en este trabajo, por la naturaleza misma, pues, estamos hablando de tecnologías centradas en los humanos, entonces necesariamente tenemos que abordar la parte humana, la parte social, la parte de las humanidades, mezclada con la tecnología, entonces naturalmente tenemos que hacer trabajo multidisciplinario, pues, pero, digo, lo cual se oye, sí es obvio, pues, ¿no? Pero el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Cómo le hacemos nosotros, al menos desde la trinchera académica? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros, pues como académicos? ¿Qué acciones concretas podemos llevar para hacer este tipo y no quedarnos tan atrás como que coincido que nos estamos quedando atrás? ¿Qué acciones podemos llevar nosotros como académicos aquí particularmente? Pues, ¿no? No sé, todavía. De hecho, algo que comentaba Jesús sobre el tema de la disrupción tecnológica, yo creo que también depende del campo del que estemos hablando. Yo como profesor sí veo un impacto inmediato del uso de estas tecnologías en el sistema de enseñanza-aprendizaje. Me recuerda mucho a cuando, al menos en mi universidad, comenzamos a tener un acceso más universal a Internet y la Wikipedia empezó a sustituir mucho el trabajo de investigación y era más copiar y pegar. Y ahora estoy sintiendo algo muy similar. El tema de pues, tareas cuasi perfectas que
que todo el mundo te llega a entregar, ¿no? Entonces, eso está, al menos para mí, tan reciente que apenas estoy tratando de desarrollar algunas estrategias para poder incorporar esta tecnología y en lugar de quitársela a los alumnos, que sea una especie de superpoder. Pero yo lo veo todavía muy, muy complicado. No tendría todavía una respuesta definitiva de cómo hacerlo. Lo más fácil sería, bueno, no lo uses, ¿no? Pero pues eso nunca ha funcionado, ¿no? No sé, ¿tú cómo le haces? Bueno, yo pienso relacionado con con lo que comentabas, que tenemos que cambiar un poco la mentalidad. O sea, en términos del, como mencionas, del uso de este tipo de tecnologías, no nos podemos cegar. O sea, ya sabemos que los estudiantes lo van a usar. Lo prohibamos o no lo prohibamos, lo van a usar. Entonces, yo pienso que algo que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista como educadores, primero, es concientizar. O sea, realmente la tecnología y cuando se busca un avance, ya sea en ciencia o tecnología, se supone que es para mejorar la humanidad. Entonces, tenemos que volver a ese principio, a ese valor básico y pensar, tecnología es para aumentar. Y me gusta mucho esa, es en inglés, ¿no? Augmentative technology, o sea, para aumentar a la persona, ¿no? Para poder potencializar las capacidades. O sea, más allá de sustituir o de que ya no te hagan pensar, por así decirlo, el reto va a estar cómo le decimos a nuestros estudiantes que pueden usar las herramientas, pero hay que potencializar, pero para potencializarlas. Si te va a ahorrar tiempo, por ejemplo, para hacer algo que a lo mejor agarrabas un libro, tenías que hacer un resumen, pues ya estos LM te los dan, pues ¿qué más, no? Ah, bueno, a lo mejor puedo dedicar ese tiempo que me ahorró para entenderlo mejor, para hacerlo mejor, si me genera el código, cómo lo puedo hacer más eficiente. O sea, creo que tenemos que cambiar un poco, tenemos que cambiar esta mentalidad vamos a potencializar, no nos podemos negar a la tecnología, eso por un lado. Y lo otro es, y que va un poco de la mano, ¿no? O sea, si esta tecnología viene a potencializar, si esta tecnología está teniendo impacto, por ejemplo, en áreas de la salud, en áreas de la educación, ¿cómo la usamos para ser mejores en lo que nos estamos preparando, ¿no? Y en ese sentido, yo pienso que es estar concientizando, no nada más como educadores, ustedes también a los que están ahorita en la universidad les va a tocar porque están viviendo este cambio a lo mejor más acelerado de lo que nosotros lo vivimos, el concientizar con esta parte y cómo fomentar el pensamiento crítico y cómo vamos a utilizar esta tecnología para realmente que tenga este impacto, porque hablamos de impactos, pero muchos de ellos todavía no se han medido, o bueno, a lo mejor no hemos visto este impacto más a largo plazo, ¿no? Hace unas semanas estaba revisando un artículo, a lo mejor no debo decir mucho porque la conferencia no se ha publicado, pero creo que se va a aceptar. Y algo que me llamó muchísimo la atención, que era precisamente juegos, y les ponían, por ejemplo, a resolver unos juegos con apoyo de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial te ayudaba a decidir qué estrategia usar después. Te daba sugerencias, ¿no? Como cuando le pones ahí dame sugerencias al ChatGPT. Y pues le hicieron un diseño within subjects, que es decir, todos los participantes hicieron las dos condiciones, ¿no? Con inteligencia artificial y luego sin inteligencia artificial. Y luego la mitad empezó con uno y la mitad empezó con otro. Algo que me llamó muchísimo la atención de este estudio es que los que hicieron primero con inteligencia artificial y después sin la inteligencia artificial les fue mal. O sea, realmente tenían que lograr un objetivo y su desempeño fue pobre, fue menor. A diferencia de los que iniciaron sin la inteligencia artificial, que invertían un poquito más, a lo mejor puede parecer lógico, ¿no? En razonar, en pensar, que les fue un poquito mejor y la inteligencia artificial a lo mejor potencializó algo, pero ellos ya habían invertido una parte en entender la acción que tenía que hacer después, ¿no? Y algo bien interesante es que también entraron en una parte cualitativa y ellos les decía, está muy bien, pero yo creo que preferiría no tenerla y nada más yo tener, ahorita que hablaba ahorita el keynote, el control sobre ella, ¿no? Decidir y ser a lo mejor conscientes de cuándo voy a tomar esa ayuda, ¿no? Porque sí se vio un impacto de que después del uso de la inteligencia artificial, el desempeño decrementó. Entonces, eso nos deja pensando, ¿no? O sea, ¿realmente nos está afectando en el pensamiento crítico o qué es lo que tenemos que hacer? Gracias, completamente de acuerdo
con mis colegas. Ahorita recordaba cuando era niño en la primaria, era muy común, quizá hay pocos de mi generación por aquí, que tener que ir a la papelería, comprar la estampita del cura Hidalgo, cortarla, copiarla, o sea, escribir eso y pegar la estampita, ¿no? Y me sorprendió, me escandalizó casi, que todavía un par de décadas después mis hijos tuvieran que hacer exactamente lo mismo, cuando ya había Wikipedia e Internet y cosas por el estilo. Supongo que a lo mejor hay por ahí algún valor pedagógico que se me escapa. Supongo que un poquito mejorar la letra quizá. Eh, y no sé qué esté pasando hoy en día, pero creo que también si hay, pone más el foco en nosotros como docentes sobre ser creativos, sobre dejar de usar el salón de clases como una guardería, sobre invertir, ¿no? O sea, algunas técnicas pedagógicas novedosas para que estas tecnologías potencien la educación, la formación, el pensamiento crítico, como decía también el keynote esta mañana, eh, y no simplemente nos ayude a palomear las tareas y ¿no? y la agenda del curso, ¿no? La currícula del curso sin mayor logro. Bueno, el siguiente tema que propongo aquí tiene que ver sobre diversidad e inclusión. ¿A qué me refiero? Al hablar de tecnologías centradas en los humanos, pues es esas tecnologías centradas en los humanos, no en ciertos humanos, pues, ¿no? O sea, deberíamos estar incluyendo a todas las personas, lo cual pues, suena evidente, pero a veces no lo es, ¿no? Porque como que normalmente se diseñan productos y servicios y demás, tomando como base la media de la población, ¿no? Gentes que caen dentro de la campana, ¿no? La famosa campana gaussiana que caen a la mitad, que todos tienen ciertas capacidades o ciertas habilidades. Y entonces, con ello, pues estamos excluyendo a otras personas, por ejemplo, por cuestión de edad, ¿no? Lo que en inglés se llama el ageism, ¿no? En español escuché que no sé si lo han oído, edadismo, creo que se llama en español. Me suena medio raro, ¿no? Pero en inglés es ageism, ¿no? Excluyes personas por cuestión de edad, ¿no? O por capacidades, que en inglés se llama ableismo, ¿no? Capacitismo, creo que se llama en español. O por diversos otros factores, ¿no? Es más, entrar aquí, si llega una persona en silla de ruedas, no sé si podría entrar. Creo que ya está arreglado para que sí pudiera entrar. Entonces, a final de cuentas no se diseña para todo mundo, se diseña para ciertas personas que caen dentro de la media, ¿no? Entonces, pues con ello pues, no se promueve la diversidad y se generan exclusiones. Ajá. Bueno, entonces las preguntas detonadoras, digamos, en torno a este tema particular es cuál es la importancia de diseñar para poblaciones diversas, ¿no? ¿Qué estrategias pueden garantizar que las tecnologías sean accesibles para todos los usuarios, incluyendo, por ejemplo, aquellos con discapacidades, ¿no? O que tienen alguna diferencia, que no están dentro de la media, ¿sí? Y cómo pueden influir las diferencias culturales, que a lo mejor tiene que ver con lo que decía hace rato Jesús centrado en valores, ¿no? Las diferencias culturales en la interacción de usuarios con tecnologías y cómo pueden los diseñadores crear soluciones que sean culturalmente sensibles y relevantes, ¿no? Entonces, Temo ya le está pasando ahí a Karina. Karina dijo, no, empieza tú. Sí, también estoy pensando, pero a ver, yo vengo de Michoacán, que es un México muy distinto a este México. Hace algunas semanas platicábamos sobre, por ejemplo, cómo se celebraba aquí el Día de Muertos comparado a cómo se celebra en mi tierra, en Michoacán. Y yo no tengo idea de cómo se celebre en Chiapas, en comunidades que están tan lejanas de mí, que es un México que yo a veces no conozco o no reconozco. Entonces, la tecnología yo creo que el riesgo está en ese sentido, de que trate de crear soluciones para homologarnos a todos.
cuando no se toma en cuenta las características culturales que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, hay también detrás de muchas de estas soluciones un fin financiero. Difícilmente van a poder invertir en tener, no sé, una versión que te permita atender a las poblaciones de la sierra en Chiapas o aquí la Sierra Tarahumara cuando no es rentable tener ese tipo de mercado para hacer más dinero, ¿no? El tema, yo creo que ahí, no sé, o sea, tendría que haber algún tipo de inversión por parte de algún instituto de gobierno que pusiera la lana para poder atender este tipo de poblaciones. Y luego está el tema del edaísmo, ¿no? Que otra vez, cada vez en carne propia lo veo más cercano. Y eh, lo, sí, ya aquí con los jóvenes, pues a lo mejor todavía les faltan muchos años, pero uno ya empieza a verlo. Y sin embargo, a diferencia del tema de las comunidades indígenas que son muy aisladas y quizás no muy redituables para su negocio, creo que nosotros cada vez podemos ser más atractivos para ciertas empresas, ¿no? El sistemas, dispositivos que nos puedan ayudar a tener una vida y una muerte mejor eventualmente, ¿no? Que de ahí depende todo el tema de la empatía, de estarnos observando, estarnos estudiando, colaborar con instituciones, con compañías para tratar de ver soluciones que nos puedan ayudar. En mi caso, sí empiezo a ver, por ejemplo, cómo la tecnología que tengo disponible a través de la supercomputadora que cargo todo el tiempo, sí me permite lidiar con algunas cosas que a lo mejor en otros tiempos sería muy difícil, desde leer letra más chiquita, de poder eh, escuchar algo que me cuesta trabajo leer, ¿no? Y yo esperaría un poquito más de avances de ese tipo, pero creo que la clave es observar. La clave también es tratar de justificar cómo puedes tener un desarrollo para más amplio que dé oportunidad a todos, ¿no? O tratar, al menos idealmente, de que pueda ser accesible para todos y todas. Bueno, yo pienso, me quedé ahorita pensando, ¿no? Porque es una palabra compleja, hay muchos retos, sobre todo una palabra que comentó ahorita mi colega es financieros, ¿no? O sea, realmente los intereses económicos pues se van a ir con quién me va a dar o quién va a redituar mucho más, ¿no? Yo ya tengo algunos años trabajando con poblaciones vulnerables y es difícil, o sea, realmente es difícil, no nada más el reclutamiento, o sea, hay muchos retos involucrados y ahorita que pensamos, ¿cómo podemos crear sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial para estos usuarios, ¿no? Para esta diversidad. No tengo la respuesta. Creo que una de las sugerencias que pudiera pensar es, como lo mencionaba al inicio, unir esfuerzos y tenemos que asociarnos, por ejemplo, hacer una vinculación con la sociedad civil, estas personas que velan por los derechos de estas poblaciones, con el gobierno, con académicos, porque la importancia, yo como investigadora lo sé, lo conozco, pero la experiencia, por ejemplo, algunos de mis estudiantes han ganado proyectos de emprendimiento, ¿no? Fase local, fase regional. Cuando se van a la parte nacional, es donde está el problema. ¿Cómo van a recuperar el dinero si esta tecnología está centrada, por ejemplo, para síndrome de Down? ¿Cuál es tu ganancia a nivel? Y los hacen como, y con esas proyecciones, ¿no? Como todos estos métodos que hay para hacerla, en cuántos años vas a tener la ganancia, cuánto cuesta hacer esta tecnología, etcétera. Y es ahí donde muchos profesores que desde el área del emprendimiento llegan y nos recomiendan, ¿y por qué no lo hacen para niños de preescolar? Que no tengan ningún problema, que no tengan síndrome de Down, que no tengan autismo, por ejemplo. Es más fácil porque ¿cuántos preescolares no hay? Entonces ellos pensando desde el punto de vista de la ganancia. Afortunadamente, bueno, nosotros entendemos la problemática precisamente por el diseño centrado en el usuario, entendemos la necesidad que hay de aumentar la vida de estas personas y creemos que la tecnología es un medio para lograrlo.
pero nos está faltando, hay una desconexión por ahí entre cómo le hacemos para que más personas se interesen como nosotros y podamos realmente crear este tipo de tecnología para esta diversidad, porque lo vamos a necesitar y yo tengo la esperanza de que vaya evolucionando y puedo ver, por ejemplo, comunidades, ¿no? Donde los sistemas de gestión de cursos, ¿no? Como Blackboard, Moodle, posteriormente salió mucha investigación o plugins, ¿no? De hacerlos accesibles, como para una persona que es débil visual o débil auditivo, cómo podemos crear, y hay plugins que les instalas, ¿no? Para hacerlo accesible, ¿no? Entre comillas. Entonces yo creo que hay una esperanza desde el punto de vista de se va a tener que mover hacia allá. Ahorita no es atractivo tal vez por esta la parte económica, pero creo que hay comunidades o investigadores que están interesados en apoyar a estas poblaciones y tenemos a lo mejor que unir estos esfuerzos porque sí se va a requerir y es importante. Gracias. Recientemente escuché este término tecnoísmo. No sé si sea nuevo, pero es nuevo para mí. Y es esta idea de el sesgo que tenemos, sobre todo quizá los tecnólogos, seguramente muchos empresarios, de querer resolverlo todo con tecnología, ¿no? Tecnosolucionismo también. Y tuve una experiencia que a la que ahora aplicaría muy bien este término. Hace unos pocos años estábamos diseñando robots sociales para asistir en alimentación o personas que tienen alimentación disruptiva, personas con demencia que tienen alimentación disruptiva, y vimos una tensión interesante entre al menos tres actores. Por una parte, nosotros que obviamente queríamos que la tecnología solucionara el problema, incluso a lo mejor si no quería comerse sus verduras, el robot agarrara, le abriera la boca y le metiera las verduras o se las inyectara. El familiar, bueno, los cuidadores nos decían, de hecho estaba acabando la pandemia, habían regresado algunos al centro, porque es un centro de día, y la pandemia los había recluido, digamos, en sus casas, y decían que algunos habían tenido un deterioro importante en su independencia, porque para el familiar es más fácil darle de comer y acabamos rápido y ya me voy a hacer otras cosas. Y en este centro fomentaban la independencia y estar ahí con mucha paciencia, se tarde una hora en que coma, pero más bien promoviendo y fomentando que la persona siga alimentados de forma independiente. Entonces son tres posiciones, bueno, la nuestra quizá no, pero al menos las otras dos muy válidas. Y entonces esta tensión entre los distintos stakeholders o las distintas perspectivas sobre un problema es muy interesante. Y creo que la tecnología al menos en parte nos hace subir eso a la superficie y abordarla de manera explícita, ¿no? Por ejemplo, ahorita esta crítica en sesgos, desde que apareció mucho en la parte de IA generativa en imágenes, que si el papa tiene que ser blanco, si hablamos de un profesional de la enfermería tiene que ser mujer, ese tipo de cosas pues están embebidas en la historia de la humanidad y lo que está escrito y las imágenes y la fotografía que existe, o los dibujos. Y quizá es una manera de vernos en el espejo, ¿no? Y de decir, nuestra sociedad es así, y discutamos, ¿no? A lo mejor al familiar hay que hacerle ver la importancia de eso, pero también reconocer sus limitaciones, ¿no? De que tiene que ir a trabajar y tampoco puede estar una hora ahí esperando a que la persona coma por sí misma, y entonces cuál es el justo medio y dónde, si acaso, la tecnología tiene un rol que jugar. Quisiera hacer una anotación que me inspiró la respuesta de Karina y de Jesús, pero también teníamos que considerar el gran cambio sociodemográfico que estamos teniendo, en particular en nuestro país, ¿no? Acabo de ver a mi papá con sus hermanos, todos son viejitos y viven todos en la misma casa en un pueblo en Michoacán. Y vi que había, al menos mi perspectiva era de que había toda una red social que atendía a este tipo de población. El pueblo está lleno de viejos, es típico michoacano, donde todos los jóvenes eventualmente se fueron a Estados Unidos
y se quedaron los más grandes, ¿no? Y ahora pues se cuidan entre ellos. Yo estaba pensando, bueno, ¿y quién me va a cuidar a mí? ¿Quién los va a cuidar a ustedes, no? Entonces ahí pues mi gran esperanza es este tema de avances tecnológicos que podamos lograr, ¿no? Siempre siendo empáticos, siendo respetuosos de la integridad de cada uno de nosotros. Es algo que nos guste o no, vamos a tener que estar investigando y hacer prueba y error, ¿no? Ay, me dice el bajón. Bueno, por cierto que hay, en estos temas de diversidad e inclusión hay uno de los carteles al menos que está allá, tiene que ver con el lenguaje de señas mexicano, ¿no? Para comunidades pues, de habilidades auditivas y eso, y es un proyecto interesante que están presentando ahí por si ahorita en el receso quieren pasar a platicar incluso con los autores del trabajo. Bueno, y también está, ya que estoy diciendo, también está, por ejemplo, el autor del libro que está ahí de Tecnología y Sociedad, por ahí anda Evelio. Si quieren platicar con él o decir dónde, si les pasa una copia autografiada o alguna cosa. Pues bueno, eh, no sé si seguir con. Quería hacer un comentario rápido, ¿no? Yo sé que yo soy nomás moderador, pero lo que pasa es que me acordé que cuando está, como a veces el diseñar para muchos, no, para ciertas comunidades a veces beneficia mucho. A ver, me acuerdo que cuando allá en la prehistoria, cuando estaba en el doctorado, o sea, a finales de los 90, principios del 2000, bueno, uno de los primeros temas con los que iba a trabajar era con adaptación de contenidos en el web, ¿no? Contenidos móviles, para dispositivos móviles, que todavía no había, apenas no salen los smartphones ni nada, pues, ¿no? Entonces, una de las técnicas era adaptar los contenidos a las pantallitas, ¿no? Si había una imagen grandota, pues tener un proxy ahí, una computadora que agarrara las imágenes, las redujera y te las pudiera mostrar en las pantallas, ¿no? Entonces, había dentro del Web Consortium, había un grupo trabajando en eso. Ajá. Y había otro grupo trabajando en dispositivos para personas con discapacidades. Y después se dieron cuenta que están trabajando lo mismo, ¿no? Porque si ya le adaptan los contenidos a una persona para su móvil y el otro estaba para personas con discapacidades visuales, le hacen las letras, o sea, a final de cuentas era lo mismo, ¿no? O sea, para hacer la letra más grandota, el que ya está como yo así, que no leo y ay, ya necesito una prótesis para los ojos, ¿no? Entonces, pues se beneficiaba todo mundo. Entonces desaparecieron las dos, o sea, más bien se unieron los dos esfuerzos y ya no hubo para personas con discapacidades, era para todos, porque le iba a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de cosas también sucede, ¿no? Que el de abordar a un grupo con discapacidad resulta que tiene el efecto benigno de que le va a beneficiar a todos el resto de la sociedad. Bueno, era mi comentario. No sé si alguien quiere comentar algo sobre eso o le seguimos. Parece que Karina sí. Bueno, nada más en términos ahorita que comentan qué podemos hacer, ¿no? Y respecto a lo que comenta, pienso que se tienen que crear a lo mejor consorcios, voy a llamar este grupo de personas, como menciona, de poder asegurar que los sistemas que se están creando están tomando en cuenta o a la mayoría de las personas, incluyendo a estas personas con discapacidad o esta diversidad. Y también creo que nos tenemos que involucrar más en esta parte de la creación de políticas, estos policy makers que en otros países es como más, tal vez natural, ¿no? Que la academia esté involucrada en este tipo de aspectos. Y yo pienso que es como lo mencionaba también el doctor Tony, es uniendo esfuerzos. O sea, una sola persona va a ser muy complicado. Entonces se tienen que unir esfuerzos como este tipo de redes, consorcios a nivel nacional, que sé que hay esfuerzos por ahí, por ejemplo, para regulaciones de inteligencia artificial, pero es no nada más los tecnólogos, como hablaban ahorita, ¿no? O hay que involucrar a las personas que puedan darle voz y que podamos llegar a más lugares, ¿no? A más personas, incluyendo estas diferencias. Entonces yo pienso que algo que hacia lo que tenemos que pensar es cómo podemos hacer que esto se convierta en políticas públicas, ¿no? Pues es parte de las ambiciones también de esta red, de la que está allá el cartel, ¿no? De la red Jedi SD, de incidir en ese y tratar de ser como
catalizadores de al menos de formación de este tipo de grupos y de este tipo de trabajo multidisciplinario que incida eventualmente en políticas, ¿no? Ese sería nuestro sueño guajiro al menos, ¿no? Bueno, no sé qué tan guajiro, capaz de que metiéndole, sí se puede, ¿no? Bueno, un último tema y después para pasar a algo abierto, ¿no? Es más allá del de diseño centrado en los humanos. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, si bien el diseño centrado en el ser humano es un paradigma dominante, pues también es valioso explorar su contrapunto, o sea, el diseño no centrado en el ser humano. Este enfoque desvía el enfoque de las necesidades y experiencias humanas para considerar otras entidades y otras perspectivas. Se han propuesto ya paradigmas de diseño alternativos donde se trata de cambiar nuestra perspectiva de diseño hacia un animal, hacia plantas y hacia entidades no humanas que comparten nuestro ecosistema y que son parte, o sea, ver nomás a los humanos como parte de un ecosistema que lo somos, ¿sí? Y no diseñar nomás para nosotros, no ser antropocéntricos completamente, saber que nosotros, las decisiones y las acciones que estamos tomando, pues están afectando a todo este entorno. Entonces, de eso se trata, ¿no? Se buscan procesos empáticos de diseño que van más allá de la jerarquía del humano, o sea, que no ponen al humano en lo más alto de la jerarquía, sino que ponen a todo, al ecosistema, al ambiente en que nos desenvolvemos, como lo más alto de la jerarquía y los humanos estamos ahí en alguna parte, ¿no? Entonces, eso sería básicamente el tema general, ¿no? Y las preguntas detonadoras, ¿cómo se puede diseñar la tecnología para minimizar su impacto en el medio ambiente y promover la sostenibilidad ecológica? O bien, ¿cómo podemos aprender de los sistemas naturales para crear tecnologías más sostenibles y eficientes? ¿Cómo podemos garantizar el desarrollo y la implementación de sistemas tecnológicos que no dañen ni a los animales, ni a las plantas, ni a sus hábitats en general, ¿no? Entonces, sí, esto es más especulativo, ¿no? Pero bueno, digo que ya se están planteando estas preguntas y ya se está trabajando, de hecho, en este tipo de cosas un poco, aunque es un poco todavía algo especulativo, ¿no? Quien guste. Fíjate que yo recuerdo, nunca lo había considerado para ser franco, y en el CAI de 17, me acuerdo que había un panel precisamente sobre el diseño centrado no me acuerdo si decía en los animales o algo. Ajá. Entonces era algo pues, que yo nunca había considerado, ¿no? Y el tema se centraba no tanto en avances tecnológicos, sino más bien filosóficos, ¿no? De ética, de si tienes tu derecho de saber lo que están diciendo tus animalitos, ¿no? Yo no quiero saber. Yo creo que soy el ídolo de mi animal y a lo mejor sí, sí le pregunto, me dice que no, ¿no? Pero yo me iría más hacia el tema del impacto que tienen nuestros avances, que lo estamos ya empezando a ver sobre el costo que tiene medioambiental de cualquier consulta que hacemos a un LLM, ¿no? Entre más está disponible, pues más energía se va a requerir y mayor impacto vamos a tener y lo vamos a pagar más caro. Entonces, creo que sí debe de haber un pensamiento crítico en todos nosotros, en los usuarios, en los desarrolladores, en las personas que toman las decisiones, en los gobiernos, sobre qué consecuencias pueden tener estos avances y vale la pena pagar el precio, ¿no? Ahora, la velocidad en la que estamos viendo nosotros los impactos cada vez es más rápida. Nos damos cuenta cada vez más y más sobre falta de agua, exceso de calor, cambio climático. Estamos por entrar en una nueva época muy, muy arriesgada con gobiernos que pueden obviar este tipo de situaciones solamente por el fin eh, económico, ¿no? Entonces, yo empezaría en nuestras instituciones por crear algunos criterios de desarrollo sobre a lo mejor qué tanto puedes tú depender de algún tipo de tecnología. A mí me encanta, relacionado un poquito con esto, el que aquí en México yo pueda decidir si consumo algo o no en base a los sellos negros, ¿sí? O sea, yo no tengo que pensarle tanto, yo nomás digo, exceso de azúcar, pues ni me acerco, ¿no? Sodio, pues tampoco. Entonces, a lo mejor podría haber alguna escala similar que pudiéramos entre nosotros, el crear algunos criterios donde tú pudieras decir, bueno, esto tiene tal impacto, es medio verdecito,
medio amarillito, rojo, pues ya tú sabrás, ¿no? Pero tener algún tipo de recomendaciones también para los usuarios. Um, es un temazo, ¿sí? Creo que apenas vamos empezando. A mí me encanta el tema de los sellos negros y me encantaría que hubiera algo similar para las tecnologías que utilizamos. Hay mucha gente que busca los sellos negros, ¿no? Como una forma de manifestarse. Yo regresaría al asunto esto de los valores y esto de Value Sensitive Design. Y finalmente, ¿cuáles son los valores de la sociedad? ¿No? O sea, hay valores individuales que en general son individuales, pero en general son formados por nuestro entorno social, cultural, etc. Y creo que la elección reciente en el país del norte es un ejemplo interesante, donde hay una tensión entre quizá el aspecto dominante, que fue la economía y la inflación, y algo que afecta a la gente personalmente, y una serie de valores que quizá acaben siendo comprometidos. Escuchaba esta mañana sobre el nombramiento de Elon Musk en un puesto de regulación y un conflicto de interés muy claro que tiene, porque recientemente lanzó un cohete en Texas, muy cerca de la frontera de Estados Unidos, que las piedras y todo la tierra, etcétera, que sacó ese cohete, destruyó el hábitat de muchas aves en esa zona, en un refugio, en un parque nacional, ¿no? Y nidos y huevos y todos estrellados. Y parece que la EPA, la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, lo estaba demandando o cuestionando al menos, y él estaba muy en contra, o sea, él estaba sumamente enojado al respecto, y ahora él está a cargo de decir qué partes del gobierno se cortan, y creo que podemos, o va a estar a cargo en pocas semanas, y creo que podemos saber por dónde va a empezar, ¿no? Entonces, ahí es una sociedad que decidió que ciertos valores eran más importantes que otros, por un efecto, en este caso, ecológico, muy importante. Yo pienso que la parte, lo que tenemos que pensar ahorita en esta parte de un cambio de paradigma, ¿no? La parte de la colectividad, ya como lo comentaron ahorita mis colegas, ya hay cosas individuales que se requieren, pero ya tenemos que pensar, me gustó mucho esta idea de los sellitos, en concientizar, ¿no? Tanto a nuestros estudiantes, que a lo mejor se les hace muy fácil hacerle las 10 consultas al chat, ¿no? Y sin saber a lo mejor qué se requiere para que él te conteste esa parte, ¿no? Entonces, creo que la información es muy valiosa, o sea, algo que a mí me sorprende mucho es que podemos estar diciendo, por ejemplo, sí, infórmense, el impacto, etcétera, y ahorita que trajo el tema el doctor Favela sobre pues, quién ganó, ¿no? En nuestro país vecino, es bien interesante porque la información ahí está. Y creo que muchas personas, sobre todo habitantes de allá, prefieren no consumirla, ¿no? Por estos valores que a lo mejor traen muy arriesgados, que qué importancia, ¿no? Tiene esta parte. Y no sé si vieron por ahí unas entrevistas que la verdad a mí me llamaron mucho la atención, que las personas que apoyaban a este candidato que ganó, les mostraban entrevistas del candidato, ¿no? Diciendo pues todo lo que él dice, o sea, expresándose como él se expresa, ¿no? Y la gente no aguantaba las entrevistas, o sea, la gente le miraba y decía, no, se sentían incómodas, porque esa persona hace sentir incómodos a los demás, ¿no? Con algunos comentarios que hace. Y entonces ya el entrevistador le decía, ok, ¿estás de acuerdo? Pues que es incómodo, sí, y aún así vas a votar por él, sí. Pero no estás viendo, o sea, cómo todo social, sí, no, y es que yo no veo eso, prefiero no verlo. Y la gente prefiere no verlo, o sea, realmente prefiere tener arraigada ese valor y decir, este es mi candidato por estos valores, X, Z, todo ahí está porque está inundado, ¿no? O sea, agarras un video, buscas y sabes la entrevista, la última entrevista, etcétera. Y ojalá que nosotros que en México no lleguemos a eso. Y pensando en esta parte de concientizar, en términos de concientizar a nuestros estudiantes, no nada más porque lo dice un profesor, vamos informándonos y pensar en este impacto ambiental, ¿no? Yo también pensaba, yo por ejemplo cuando compro
cosméticos, sí me fijo mucho que no estén probados en animales, ¿no? Entonces sí busco mucho esa etiqueta de no probado en animales, o que ha habido demandas hace algunos años a empresas, ¿no? De que no respetaban algunos derechos, ¿no? Tanto humanos como eso. Entonces sí me fijo mucho en esa parte, y yo creo que podemos a lo mejor tener estas recomendaciones que comenta de, ok, esta tecnología, pero violó algún derecho humano o qué impacto tiene. Entonces a lo mejor podemos ir un poco pensar hacia allá. Y otra cosa que quería comentar respecto a eso, que a mí me llamó mucho la atención, nosotros en México, esa parte de no lo consuma, exceso de sodio, exceso de azúcares. Y en un viaje de un estado que hice en España, me llamó mucho la atención que tienen estos sellitos, pero al revés. Es el nivel de salud que te puede dar el producto. O sea, cambia el paradigma. Entonces tú agarrabas un cereal y, este está verde, 100% saludable. O sea, en lugar de darle la connotación negativa, allá la Secretaría de Salud decidió darle la connotación positiva. ¿Qué tan saludable es este producto que que estoy consumiendo, ¿no? Y tenía como un semáforo verde, amarillo y rojo. Y sí cambia, o sea, realmente es no tanto que me va a hacer daño, cómo voy a estar más saludable, ¿no? Entonces ahí, en esta metáfora, pensando cómo voy a consumir tecnologías que dañen menos al ambiente, ¿no? O que tengan un impacto, ¿lo necesito realmente o me puedo aguantar porque yo sé el impacto que tiene esta tecnología? Creo que ahí tenemos un paper que tenemos que hacer. Bien, bueno, por último, tenía aquí ya contemplar una sección abierta, ¿no? Si hay algo en torno a esto de las tecnologías centradas en los humanos, que no se abordó aquí en el panel, pero que quisieran ustedes abordar. Yo sí. Y es algo que estaba platicando aquí con Diego hace un ratito sobre, bueno, a ver, primero me encanta el tema de Jedi, de los Jedi, ¿no? O sea, sorry por los más jóvenes, les tocaron las peores secuelas de la Guerra de las Galaxias, pero a nosotros estuvieron muy, muy buenas. Y estaba pensando sobre el tema del riesgo de ser Jedi ahorita, el riesgo de decir, espérate, la tecnología en realidad no es tan buena como tú crees. O sea, lo que tú estás haciendo en realidad fue planeado en alguna oficina en Palo Alto y pues no es así tan inocuo, ¿no? Entonces, el riesgo de empezar estos temas, o sea, y ahí yo creo que muchos de los que nos estamos involucrando empezamos a ser como rebeldes, con consecuencias también, ¿no? Yo me estaba imaginando, bueno, ¿cómo será la muerte digital, no? Que te cancelen todas tus redes sociales, que no puedas usar el WhatsApp, que no te enteres de lo que pasa en tu familia, puede ser bueno, pero tiene consecuencias, ¿no? Pero es parte del precio a pagar, creo, para poder luchar contra el imperio. Entonces, es la idea, todavía no la tengo muy clara, pero creo que por ahí varios de los que estamos en este salón, vamos en ese camino de ser la rebelión. No, en esta misma línea, yo solo quisiera resaltar la importancia de abrir estos espacios, y los celebro, interdisciplinarios, y ojalá den pie a colaboraciones donde justamente la diversidad de opiniones y perspectivas puedan ayudarnos a abordar estas problemáticas. Bueno, pues todavía tenemos, creo que vamos bien. Sí, bueno, a menos que el maestro de cerebro diga que no. Pero creo que tenemos unos 10 minutitos para comentarios por parte de quien están aquí en la audiencia o reclamaciones, preguntas. A ver, Roberto, conte, parece que ya te mueres. Buenos días. Yo quería comentar acerca de un comentario que hizo la panelista con respecto a las cuestiones económicas, de cómo encontrar apoyo económico para las aplicaciones estas, que muchas veces los usuarios son gente en problemas desfavorecidos, de poco dinero, lo que fuera, y que no son atractivos para la gente de dinero ni para las empresas. Yo me topé con eso hace más de 30 años cuando empecé a hacer el doctorado. Yo estaba trabajando en estaciones terrenas para llevar telefonía rural a zonas rurales por satélite.
Y obviamente Teléfonos de México no estaba para nada interesado en meterle dinero a todo eso para la infraestructura. Entonces, en mi tesis doctoral, mi comité de tesis, el externo, invité a un economista y el economista está diciendo que lo que en aquel entonces hacían en muchos países era meterse con una palabra que es un arma de dos filos, como puede ser muy buena, puede ser muy mala, que es la regulación. Entonces, lo que él decía es que en muchos lados decían, las comunicaciones, las telecomunicaciones, son fuente de muchísimo dinero y mucha riqueza para los dueños y para los empresarios que están metidos en eso, ¿no? Si les pones en regulación que una parte de todas las utilidades que tienen se las utilicen de las aplicaciones urbanas, que son las que generan dinero, de esa parte usaron un pedacito, un porcentaje, el que fuera, para aplicaciones rurales, para cuestiones ejidales, para cuestiones indígenas, para todo eso, entonces de ahí se puede sacar dinero para todo esto. Entonces sonó muy bien. El problema es que es un arma de dos filos, como se puede regular y mucha gente tiene problemas con la regulación a favor y en contra, es que puede regularse para que una parte se le asigne para los grupos desfavorecidos y de ahí se saque dinero para todo lo que estamos queriendo hacer, nuestros juguetitos, nuestros proyectos y lo que estamos queriendo hacer en beneficio de la sociedad. Pero por otro lado dicen, bueno, pues ya que está todo eso, vamos a usarlo todavía más caro para que nadie más le entre a todo esto y entonces lo cierran. Entonces, a mí se me hace que la regulación es importante, pero bien supervisada y en beneficio de la sociedad más que nada. Sí, de acuerdo. Yo creo que a lo mejor nos vamos a meter en cuestiones políticas aquí, pero yo creo que uno de los grandes problemas de México es, lo mencionó un poquito usted ahorita, es la corrupción, ¿no? O sea, realmente hay estas tal vez iniciativas, estrategias, hay este fondo, hay esto, y se lo van a dar al amigo del amigo, ¿no? Entonces, es algo bien complicado, es algo como Jedi que tenemos que seguir luchando sobre eso. Yo toda la carrera di clases de inglés en una escuela pública primaria y de verdad las cosas que vi ahí en términos de corrupción, en términos de cómo se maneja el sistema educativo público, básico, la verdad conozco en Ensenada, yo hablo por Culiacán, pero una de las cosas que me la atención, entramos a un programa, yo daba clases de inglés, ¿no? Pero andaba metida ahí en, en otras cosas, donde era una iniciativa de, como era una escuela de bajos recursos, vamos a llevar computadoras, ¿no? Vamos a entrar a este programa y que nos den computadoras. Ni siquiera teníamos dónde meterlas, no había internet, no había necesidades antes de que nos lleguen con las 10, 15 computadoras que donaron. ¿Se usaron? No se usaron, porque no estaba la infraestructura para eso. Entonces, pero pues salieron en el periódico que regalaron las computadoras o las ganaron. ¿Cuántas personas no se van a ver beneficiadas cuando realmente no analizan el contexto? Esta parte de la parte centrada en el contexto, ¿no? Realmente a lo mejor ahí era, vamos pensando en la infraestructura y claro que les van a servir las computadoras, pues nos estamos, en ese momento, hace muchos años se estaban quedando atrás los niños, no usaban computadora, no tenían en su casa, pero la corrupción creo que es algo, un mal que vamos a tener que, como Jedi, estar ahí tratando de combatir. Sí, bueno. No solo es un comentario, bueno, agradecer a Tony, organizar este tipo de coloquios siempre es un esfuerzo, es un inicio, es muy importante que empecemos a dialogar aquí. Y hay otra, ahora sí que como ya es otro problema que tenemos que afrontar, ¿no? Y me acuerdo de una frase que venía en la película de Sospechosos Comunes, que el truco más grande del diablo fue convencer a todos de que no existía. Entonces, el truco que tenemos ahorita con las redes sociales es que la mayoría de la población, e incluso nosotros mismos, piensan que son benéficas, que son para bien, que no hay peligro. Y nosotros tenemos cierto grado de conciencia. Yo luego también, como padre que restringo mucho con mis niñas el TikTok y todo lo demás, hay unos videos que tú notas que tienen cierto contenido que te hacen pasteles de lodo por un lado, y pero el otro te meten un montón de información directamente al subconsciente. Pero cuando platicas con otros padres, no, ellos pues me quita un problema, ¿no? Que usen el celular, que usen la tableta, que usen lo demás. Cuando lo platicas con la familia, oye, no mandes tu información a través de WhatsApp, no mandes tu información. Ay, ¿a quién le preocupan los resultados de mis análisis clínicos? Nadie lo va a ver. Soy un punto pequeñitito y que nadie lo va a tomar en cuenta, nadie lo va a anotar, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esa concientización? Yo creo que es uno de los grandes retos, incluido a quienes estamos dentro del gremio, pero aún más grande
con los que están afuera, ¿no? Y viene otra frase, es más fácil engañar a alguien que hacerle ver que ha sido engañado. Entonces son los retos que nos tenemos que afrontar nosotros como tecnólogos. Tenemos que buscar también el equivalente de un juramento hipocrático, de lo que hacemos nosotros tiene consecuencias, aunque no las veamos, tenemos que empezar a verlo y buscar mecanismos que nos permitan comunicar de los peligros, de los problemas que hay hacia afuera, ¿no? Con la gente común, con la gente que tiene, si nosotros estando dentro del gremio a veces decimos no, o lo sobrepasamos por comodidad, aún afuera es más complicado. Entonces, bueno, pues era lo que quería comentar y bueno, gracias, felicidades. El juramento hipócritas. Sí. ¿Puedo comentar brevemente al respecto? Es que el caso de las redes sociales es muy interesante porque había un gran optimismo por muchos años sobre el efecto de conectar a la humanidad, etcétera, y un antes y un después me parece que fue el Brexit, bueno, sobre todo cuando se supo lo de Cambridge Analytics, y ahorita sí ya se siente el péndulo en otra dirección, ¿no? Hay una regulación muy fuerte, prohibición de uso de celulares en jóvenes y adolescentes en distintos países y es probable que, o sea, a lo mejor lo que necesitamos es el equivalente al Brexit en la IA para tomar conciencia de algunos de los riesgos. Oye, pero también hay gente como Elon Musk que va, se compra una plataforma, Twitter, la convierte en una máquina de desinformación, impulsa un candidato, gana el candidato y ahora pues ya vemos que hasta tiene un puesto en el gobierno. Entonces... Sí, exacto. No, o sea, no digo que haya mejorado, pero creo que hay más conciencia sobre los riesgos que lo que había antes del 2019. Hay conciencia, pero también depende del gobierno. Los gobiernos, ¿cuál es la motivación que van a tener para restringir plataformas que les van a permitir perpetuarse en el poder, ¿no? Entonces eso tiene que ver también desde el punto de vista de la sociedad civil. No podemos esperar, y ese es el mensaje, como se dice, apoyos gubernamentales únicamente. O sea, es una labor que tenemos que abordar con este tipo de reuniones, empezarlo a discutir y empezar a plantear estrategias de cómo lo hacemos que permee hacia afuera de la sociedad, afuera de la UABC, afuera del CICESE, con gente que a lo mejor no tiene contacto con estudios universitarios. Digo, es un reto muy complicado porque si hasta con gente que tiene cierto grado de educación es difícil hacerle ver los problemas que hay. Yo le digo, en el caso de mi hermana, tiene doctorado en administración y le digo y me dice, "Ah". Sí, y es una persona que se supone que, Sí, pero es tu hermano, no te que piensa, bueno, pero así, así otros, ¿no? Entonces sí es un reto importante incluir ética ya en la parte de tecnología, incluir materias que hablen de las implicaciones que tiene el uso de la tecnología en el entorno y cómo puede impactar no solamente con universitarios, sino con gente en condiciones menos favorables, ¿no? Sí puede ser un gran habilitador la tecnología, pero también puede ayudar a permitir que la brecha siga existiendo. O sea, se hablaba de la brecha digital, ahora hay una brecha de entendimiento de uso de la tecnología. Puedo tener la tecnología, se cerró la brecha digital, pero no necesariamente eso me ayuda para comprender mejor mi entorno o para beneficiarme o para salir de mi situación de pobreza o socioeconómica en la que me encuentro. A veces sirve para perpetuarlo. Sí. A ver, por allá querían intervenir. Sí. Bueno, buenos días. Me llamo Juan Hidalgo, mucho gusto. Y me movió un poquito la pregunta que hizo el moderador con respecto a lo que, cómo debería ser que todo este acceso tecnológico debería de llegar para todos igual, ¿no? Y me puse a pensar, la mayoría de las respuestas, que en vez de tecnología centrada en humanos, debería ser tecnología centrada en humanos ricos o en humanos con acceso económico, ¿no? Pero a final de cuentas, todos, pues creo que la mayoría sabemos que lo que mueve a la sociedad pues, es el dinero, la moral y la ética, échenmela para un lado y aquí lo que deje, ¿no? Pero, pues ahora sí que la pregunta sería más bien a quién se le debería delegar lo que sería este acceso igualitario para todos, al Estado, al que tiene el problema, al que realiza la investigación, o sea, la tecnología. Digo, ustedes que a lo mejor están un poquito más allegados, ¿no? O a toda la sociedad civil en general. Y esa sería mi pregunta. Yo creo que no tenemos la respuesta porque es algo que hemos estado discutiendo, ¿no? Pero creo que tiene que ser un compendio, o sea, tiene que ser un consorcio de personas donde los intereses se puedan ver balanceados.
porque si no, va a suceder lo que comentas, ¿no? Si se lo damos al gobierno, pues lo que le beneficia a él, ¿no? Si se lo damos a la academia, que todos somos buenos en la academia, pero a lo que le beneficie más a la academia. Entonces yo pienso que para poder llegar a realmente a practicar lo que sería la justicia en en el acceso a esas tecnologías, tiene que ser un consorcio, tiene que ser algo que no tenga, que sea a lo mejor descentralizado de aspectos específicos y que entren todos los entes interesados y que puedan velar por las demás personas. Eso es algo que creo que se pudiera. Sí, yo también agregaría que es un moving target, ¿no? O sea, las tecnologías van evolucionando de forma muy rápida, posiblemente también nuestros valores en forma más lenta. Hay un experimento muy interesante que hizo Anthropic, la compañía que hace el LLM de Cloud, hace un año, le llamó la Collective Constitution de la IA, ¿no? Entonces, todas estas LLMs tienen una constitución que son reglas para tratar de evitar ciertos sesgos por ejemplo, no usar lenguaje profano y cosas por el estilo. Y lo que hizo es involucró a un grupo de personas, creo que, si no me recuerdo, eran del orden de 1000, donde les puso ciertos planteamientos éticos para ver, para diseñar de forma colectiva esta constitución del LM y la comparó con la que tenían y parece que era un poquito mejor en resolver ciertos aspectos. Aún ese caso, pues privilegia ciertos valores de la sociedad. Me imagino que la mayoría de los que lo hicieron eran americanos, si no es que occidentales, etcétera. Entonces, pues favorecen el individualismo quizás sobre lo colectivo, probablemente favorecen la visión de corto plazo versus la visión de largo plazo y del pasado que tienen más, por ejemplo, las sociedades orientales, pero creo que esfuerzos en ese sentido pueden ser interesantes. Para terminar, a lo mejor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Karina. Aquí el tema de los consorcios. Creo que no debe ser totalmente una decisión que tome un gobierno o una empresa, debe de alguna manera ser consensuado. Y lo que me vino a la mente fue el matrimonio igualitario, o sea, no fue una decisión de una mayoría, sino fue una serie de discusiones entre distintos grupos que se llegó a otorgar este derecho, ¿no? Que ahora a lo mejor nos puede parecer natural, pero pues, no fue una mayoría. Entonces, yo creo que de la misma manera, para considerar los beneficios y consecuencias del uso de este tipo de tecnologías, pues sí, no necesita ser no puede ser un solo frente quien tome la decisión sobre si va o no, ¿no? Ahí entramos todos. Ahora, en el tema no sé, qué tecnología es buena para usar o cuál es el bueno y cuál es el malo, pues es muy, muy complicado, ¿no? De hecho, ahorita en estos días, Twitter está teniendo un gran éxodo de usuarios, por ejemplo, ¿no? Y muchos de nosotros nos estamos yendo a Blue Skies o a Threads, por ejemplo. Pero ¿quién te dice que esas empresas también no han cometido alguna cosa que cuando la sepas, a lo mejor va a parecerte una mala idea? El tema de los maquillajes que no han sido probados en animales, pues ¿quién te dice que no lo probaron con gente muy pobre, ¿no? Entonces es un temazo muy, muy complicado. Creo que apenas estamos arañando la superficie. En los siguientes coloquios a lo mejor ya podemos tener respuestas un poquito más concretas, ¿no? Muy bien, pues vamos a concluir con esta mesa redonda. ¿Y qué les parece si de la mejor manera brindándoles un aplauso a nuestros expositores?